Buenos días a todos. A continuación vamos a ver cómo crear un nuevo proyecto y entenderlo en, en CodeBlocks, que es la herramienta que vamos a utilizar con el lenguaje C++. Lo primero que hacemos es buscar acá el software CodeBlocks, que lo deben tener instalado en sus computadoras, ya saben que es gratuito. Lo cargamos y esperamos a que empiece a abrir. El CodeBlock se denomina un IDE, ¿no? Un Integrated Development Environment, es decir, es un ambiente integrado de desarrollo. ¿Qué entendemos por eso? Que es un software que no solo te permite programar en C++, sino también compilar, que es el proceso de analizar el código, que esté bien escrito, que la sintaxis esté correcta, y produzca un archivo objeto, que es un código binario con el equivalente al programa que ustedes han redactado en lenguaje C++. Luego esta herramienta produce un siguiente paso, que es la ejecución, donde genera un ejecutable, un archivo de extensión .exe, que es el que tiene el programa que va a correr. Cuando hablamos de un lenguaje compilado, que es el caso del C++, donde producimos un ejecutable, estamos hablando de un programa que corre muy rápidamente y que dentro de su ejecutable tiene todos los elementos necesarios para poder funcionar, tanto en el sistema operativo Windows como podría ser el Linux, por ejemplo. ¿Okay? Está, digamos, todo encapsulado para poder ejecutarse en diferentes sistemas operativos. Bien, ya tenemos la ventana principal del CodeBlocks. Acá tenemos la gestión donde aparecen los proyectos que tenemos abierto en el lado izquierdo. Arriba tenemos la ventana de edición, las diferentes opciones para poder manipular el texto, las opciones de configuración del programa. Tenemos acá unos botones rápidos de acceso y aquí tenemos la ventana principal donde vamos a hacer la programación. En la parte de abajo, en la parte inferior, vamos a ver las ventanas de salida, que son las que nos dicen los errores, por ejemplo, que cometemos al momento de programar. ¿Cómo comenzamos? Tenemos que crear un nuevo proyecto. Y entonces acá aparece el menú donde me dice CodeBlocks y me da la opción de crear un nuevo proyecto. Puedo abrir un proyecto existente también, o un tip of the day que te puede dar algún detalle. Obviamente, como la computadora está conectada a internet, te va a dar un detalle novedoso sobre la programación en C++. Adicionalmente puedes ver tus proyectos recientes, que son los últimos proyectos que has estado trabajando, y también te permite entrar a la página web para visitar foros de codeblogs de programadores que colocan o reportan algunos problemas, incidencias, ¿no? Que uno puede leer para también encontrar errores que se nos podrían estar produciendo durante la programación que no encontramos solución a ellos. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto con Create a New Project. Y acá nos aparece una lista de proyectos que podemos crear. Desde un proyecto Arduino, que también podríamos programar un Arduino acá, como lo hacíamos en el IDE de Arduino. eh, Podemos crear un proyecto Arduino. Podemos crear diferentes tipos de aplicación, inclusive en otros lenguajes como Fortran. eh, pero nosotros nos vamos a centrar en este de acá, una aplicación de consola, que es lo que vamos a trabajar en el curso. ¿Qué es una aplicación de consola? Es una ventana negra, lo que conocemos como una ventana de comandos. Los sistemas operativos tienen ventanas de comandos. Linux, por ejemplo, es un sistema operativo que trabaja mucho con ventana de comandos. Windows también. ¿Qué haces en una ventana de comandos? Operaciones normalmente, como copiar un archivo de una carpeta a otra. Puedes eliminar archivos, puedes abrir un archivo, modificarlo. Es decir, lo que hacemos normalmente con el mouse lo puedes hacer a nivel de código, como se hacía hace ya muchos años cuando se trabajaban con computadoras antiguas. Entonces nosotros trabajaremos con la aplicación de consola, con esta ventana negra. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque es la forma más fácil de aprender. Porque es una interfaz muy simple, donde nos centramos en el código más que estar centrándonos en el diseño visual de la aplicación, que también se puede crear un diseño visual o una ventana de interfaz, que eso luego lo van a ver en otro curso de programación en la carrera, que es programación de computadoras. Cuando vean Python, ahí van a trabajar con ventanas, cuando utilicen TK-Inter, por ejemplo, que es una librería para interfaz de usuario. Acá nos vamos a centrar simplemente en el código. Entonces las aplicaciones de consola son claves para trabajar y centrarnos netamente en el código. Entonces acá le doy Go, seleccioné esto y me da un wizard para editar mi proyecto. Le digo simplemente siguiente. El lenguaje que voy a utilizar es el C++. Y ustedes dirán, ¿y el C? Bueno, el C es básicamente un lenguaje también que tiene la base del C++. De hecho, cuando hemos programado en Arduino el semestre pasado en Introducción a la Ingeniería Biomédica, hemos programado en C. Ustedes dirán, pero ¿no era C++? Sí, claro. O sea, de hecho podíamos programar en C++, pero no llegamos a ver los elementos de C++ como vamos a ver en este curso.
En Arduino programamos los elementos básicos de la programación como el if, el for, el while. eh, Trabajamos con las operaciones aritméticas, de lógicas, que son comunes tanto a C como a C++. Entonces C++ tiene la base de C, pero le agrega la programación orientada a objetos, que eso es lo que vamos a ver nosotros al final del curso. Entonces, en estos momentos podrían elegir C sin ningún problema, pero vamos a acostumbrarnos a trabajar con lenguaje C++. Le damos clic a siguiente y le tenemos que poner un proyecto. Por ejemplo, yo le puedo poner ejemplo 1 a mi proyecto que voy a crear. Acá está el folder por defecto donde se va a guardar mi proyecto. El nombre del proyecto que va a ser ejemplo 1 CBP, que es el formato que voy a buscar para abrir el proyecto más adelante. Por esto se va a guardar automáticamente en esta ruta del disco duro y le doy clic a siguiente. Luego acá me aparece el compilador que quiero utilizar eh, y finalmente seleccionan esto y le dan finalizar y queda editado el proyecto. O sea, el proyecto ya queda creado, mejor dicho. Entonces acá aparece el workspace, el espacio de trabajo. Este es el proyecto ejemplo 1 y dentro hay una carpeta que se llama sources o fuentes, donde acá podemos poner muchos archivos. Podemos separar nuestro proyecto en varios archivos. Y el primero que aparece es main.cpp. CPP viene de C++, o sea, main.c++. Entonces, en este archivo le damos doble clic y acá nos aparece la ventana de edición con el conteador de líneas y nos aparece un código predefinido. Ustedes recordarán que cuando vimos Arduino nos aparecían dos funciones acá que eran void setup, ¿no es cierto? Que salían por defecto y acá aparecía una que era void loop. Nos acostumbramos a trabajar de esta manera. Esta forma de presentación, void setup, void loop, que nosotros utilizamos, donde setup era la función que se donde estaban las instrucciones que se ejecutaban la primera vez que arrancaba el programa, y loop era un lazo indefinido que se ejecutaba después del setup. Esta forma es típica de Arduino, no es típica de C++. ¿Okay? Arduino puso eso para simplificar la programación, pero esto ya no existe más en un lenguaje C++ aplicado en software, o sea, en un entorno fuera del Arduino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una única función que es main, int main. Entonces, esta función main es una función, la única donde va a correr nuestro programa. Aquí tenemos que poner el setup y el loop dentro. Nosotros lo tenemos que programar, no nos lo va a poner la herramienta por defecto. Por eso es que si yo compilo este programa se va a cerrar automáticamente, porque acá no hay un lazo que detenga el programa. Simplemente se llega al final del return 0, que es decir, el fin de la ejecución del inmate, y el programa se va a cerrar. Bien, eso lo vamos a ver a continuación. Miren, voy a compilar el programa y vamos a ver qué sale. Y a ver, acá me dice que la perspectiva ha cambiado y ven que no pasó nada. Ahora lo que voy a hacer acá es voy a colocar un while 1. Sabemos que el while 1 es un lazo indefinido. Si le pongo un punto y coma, esto es un punto indeterminado. O sea, ahí no salgo porque es una condición verdadera que me permite generar un bucle indefinido. Y voy a ejecutar esto y nuevamente vamos a ver qué pasa con la ventana. Y bien, ahora la ventana se quedó fija. Esta es la ventana de consola donde vamos a trabajar. Bien, entonces sale Hello World, que es un mensaje de bienvenida que está programado acá. Y el programa se queda fijo, ya no se cierra la ventana porque estoy generando un lazo acá en la línea 8 que impide el cierre, que impide la ejecución del return 0 o la llegada al cierre de la llave de fin de la función main, que es el final del programa. Entonces el programa se estaría terminando, se corre y se termina, por lo cual la ventana se cierra. ¿Okay? Pero ese while, ese lazo, está impidiendo el cierre del programa, lo mantiene ahí fijo. Bien, entonces esto es cómo vamos a trabajar. Vamos a jugar con estas ventanas. En esta ventana, ¿qué podemos hacer? Podemos mostrar mensajes de texto, como pueden ver acá. Estoy imprimiendo Hello World. Si lo quieren poner en español, le puedo poner acá Hola Mundo. Bien, y lo vuelvo a ejecutar y voy a ver acá el mensaje en español. Ustedes ya recordarán también del curso de introducción a la ingeniería biomédica que esto es código ASCII, lo que está entre comillas doble, por lo tanto no podemos poner tildes, no podemos poner ñ, no tenemos limitados los caracteres al alfabeto que está en idioma inglés. Muy bien, entonces vamos a analizar un poco la estructura del programa y entendemos qué es una consola, cómo se va a ver los datos. Ustedes dirán, entonces solamente puedo mostrar acá texto. Sí, esto es para mostrar texto. ¿Y cómo hago para ingresar datos? Eso lo vamos a ver más adelante. También podemos ingresar datos de texto, podemos a través del teclado, podemos ingresar
números, podemos ingresar mensajes y esos mensajes los podemos cargar en variables. Y podemos jugar, interactuar con la consola, ingresando datos, procesando esos datos, mostrando resultados. De hecho, eso vamos a hacer como trabajos aplicados en el curso. También podemos crear archivos, ¿no? Podemos guardar la información que estamos ingresando por teclado en un archivo de texto, ¿ok? Podemos editar archivos de texto, abrirlos, inclusive hasta archivos en Excel también podríamos crear y irlos ingresando los datos en columnas. ¿Okay? Es posible guardar los datos, volverlos a abrir, actualizar archivos, etcétera, etcétera. Bien, es un programa completo, o sea, es un software completo. La única diferencia es que la ventana de consola pues no es muy bonita, pero nos permite aprender. Bien, cerramos acá y vamos a entender un poco lo que tenemos. La primera línea que nos aparece por defecto, esta librería, include IOStream, es una librería que contiene todo lo que son las funciones de entrada y salida. Es decir, el cout, por ejemplo, es una función de IOStream que nos permite imprimir mensajes en la consola. Luego veremos otra que se llama CIN, que nos permite ingresar datos de teclado y poder guardarlos en variables. Entonces hay una serie de elementos como vector, file, funciones para abrir archivos que pertenecen a la librería IOStream. ¿Okay? IOStream entonces tiene una serie de funciones que nosotros la vamos a cargar en un espacio de nombres que tiene IOStream que se llama std. Por eso viene la línea 3, using namespace std. Si nosotros evitamos usar el espacio de nombres std, miren lo que va a pasar. Si yo comento esto y ejecuto mi programa, me va a aparecer un error, ¿no? Me dice que no encuentra lo que es el cout. Me dice cout was not declared in this scope. Did you mean std cout? ¿Qué es lo que pasó? Al no estar declarado el espacio de nombres std, para utilizar el cout estoy obligado a colocar la clase standard y colocar acá su método que es cout. Y para el endline, que es el fin de línea que también pertenece al standard, tengo que colocar también std endline. Si ejecuto esto, ok, ahora sí funciona mi programa. Como pueden ver, hola mundo. Pero ¿qué está pasando? Me está obligando a colocar std . Esto lo vamos a ver más al final del curso, cuando trabajemos con clases. Esta es una clase estática, de hecho. Entonces, lo que vamos a pasar acá a ver es que es un poco fastidioso poner std . Entonces, para evitar eso, lo que hago es utilizo el espacio de nombres std y se entiende entonces que esto de acá ya sería redundante. Entonces lo puedo eliminar y este std de acá también lo puedo eliminar. Y cuando ejecuto el programa simplemente funciona, entendiendo que cout pertenece a la clase std. Bien, esto ya lo tenemos. Y ahora vamos a empezar a analizar el programa. InMain. ¿Okay? InMain es nuestro programa principal. Solamente todo nuestro proyecto puede tener una única función que se llama main. Se entiende que main, así como en Arduino teníamos setup y loop y no podía haber otra función setup y otra función loop, la función main es única, es la función principal, es donde está nuestro programa principal. Ustedes pueden crear funciones con muchos otros nombres, pero main solamente puede haber una. Entonces, acá yo tengo este método, se llama cout, que me permite imprimir mensajes, caracteres ASCII en la consola. Cuando se coloca el menor, que este es un operador de, de la librería estándar, lo que estoy diciendo es que voy a imprimir. Voy a imprimir el mensaje ASCII hola mundo con un signo de admiración, un signo de cierre de admiración. Recuerden que el signo de apertura de admiración no existe ni en el inglés, por tanto no es un código ASCII. Y acá cuando le pongo el menor, end line, end L, estoy colocando un enter. O sea, estoy colocando esto. Miren, si por ejemplo acá pongo cout, bienvenidos al curso de software para ingeniería sin tilde, biomédica sin tilde, ok. Si yo coloco esto acá, simplemente así, ok, vamos a observar qué ocurre. El mensaje bienvenidos al curso de software para ingeniería biomédica aparece debajo del hola mundo, porque hay un enter, el endline es un enter, ok. Si yo evito colocar acá el endline, o sea, simplemente cierro con punto y coma, el mensaje va a aparecer al lado de mundo, del signo de admiración de mundo, como lo ven acá, y sin espacio, porque no le puse un enter. Entonces, para que tenga una línea, para que el siguiente mensaje se coloque en una línea más abajo, le colocamos acá endline. Y se terminó el problema. Y ahora sí, aparece abajo. Bien, ¿qué más podemos hacer acá? Podemos imprimir variables. Podemos crear, por ejemplo, una
variable número igual a 8. ¿Ok? Y por ejemplo, acá viene algo interesante. Cuando vimos Arduino, yo les enseñé, los profesores les enseñamos en general, de que la variable tipo int es una variable de 16 bits, 2 bytes. Pero eso es en el contexto del Arduino, porque el Arduino es, al final tiene un microprocesador de 8 bits que es muy limitado. Entonces, cuando ustedes declaran int, que es un tipo muy usado en lenguaje de programación en C++, automáticamente el Arduino dice, no, esta variable la tengo que hacer más pequeña porque si no me va me voy a quedar sin memoria en el microcontrolador ATmega 328, que es el que utiliza el Arduino Uno. Pero como acá estamos en el entorno de una computadora, en este caso este es mi PC, mi laptop, ustedes también tienen laptops, entonces la memoria es enorme y entonces esta variable puede tener un mayor tamaño. En este caso el int se refiere a 32 bits. 32 bits entre 8 son 4 bytes. ¿Cómo podemos saber qué tamaño tiene la variable número? Lo ponemos acá. Bueno, acá le voy a colocar un endline y luego puedo poner algo así. Vamos a imprimir variables. Miren, por ejemplo, la variable número tiene espacio y acá le agrego, si yo le pongo número, obviamente me va a imprimir el 8, que es el valor que tiene, pero yo quiero saber su tamaño. Entonces, en bytes. Entonces le voy a poner sizeOf, que es una función típica de C++, que me dice el tamaño en bytes de una variable. En este caso, le estoy pasando el parámetro que es mi variable número, que es de tipo int, y acá le voy a colocar otro mensaje concatenado con el menor y un espacio que dice bytes. Listo. Y luego le pongo un endline. Entonces puedo ver el tamaño en bytes de mi variable número. Veamos cómo es. Me dice la variable número tiene 4 bytes. 4 bytes son 32 bits. 4 por 8, 32. ¿Okay? Se pueden dar cuenta que el int, en nuestro contexto de CodeBlocks, tiene el doble de tamaño que el int en el contexto del Arduino. ¿Okay? Por el tema de que tenemos mayor capacidad. También recordarán que en Arduino, por ejemplo, teníamos el double, era una variable igual a la al float. Por ejemplo, double p igual a 3.1415 y puedo tener float num igual a 2.71, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero saber el valor de pi en bytes, vamos a ver acá. Voy a ver el valor de pi. Me faltó cambiar, acá sería pi. Bueno, la variable número en este caso, pi tiene 8 bytes. Vamos a ponerlo acá. Le voy a poner pi. La variable pi tiene 8 bytes. Vamos a verlo acá. 8 bytes. ¿Okay? O sea, tiene 64 bits. 8 por 8 es 64. Entonces tiene 64 bits o 8 bytes la variable pi. Pero si usamos la variable num, que es de tipo float, flotante, ¿no? Float, ok. Y acá le pongo, perdón, float, no, perdón, la variable num, que es de tipo flotante. Y acá le colocamos size of num. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que esta variable num tiene 4 bytes, ¿okay? Igual que el int, pero las dos son de punto decimal. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Observamos que ahora sí el double es double, o sea, es el doble de bits que la variable float. Entonces, ¿qué ventaja me da un double con respecto a un float en el contexto de el code blocks? De que tengo mucha más precisión decimal que en el caso del float. En el float tengo menos precisión decimal. En Arduino era lo mismo. ¿Por qué? Porque en Arduino no teníamos espacio en memoria. Entonces el ponerle el doble de bytes a la variable float era demasiado consumo de memoria para el caso de Arduino. Acá, como tenemos pues memorias de gigabytes, no hay ningún problema. Y el double es el doble de precisión que el float. Bien, entonces esta es la forma como vamos a trabajar en el curso. Vamos a conocer la sintaxis del C++, que de hecho ustedes ya la han visto, es la misma que hemos visto en Arduino, lo único que cambia es el contexto. Vamos a trabajar en una consola, ya no en un sistema embebido, y vamos a profundizar más en el conocimiento del código. Esto nos va a permitir también trabajar más rápido, poder crear código de manera más veloz, y vamos a incidir también en los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son importantes porque esos diagramas de flujo nos van a permitir entender la lógica que queremos implementar en el código. ¿Ok? Entonces, revisen esta información para la primera clase. ¿Ok? Porque vamos a trabajar bastante con esta plataforma y con esta metodología de programación. Nos estamos viendo y mucha suerte. Hasta luego.